notas del primer parcial van a estar en la plataforma a partir más o menos de las 9:30 de la noche. Y a partir más o menos de las 9:30 de la noche van a poder ustedes ver sus notas en la página de la facultad. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo ya hice un filtrado de las calificaciones de los exámenes que ustedes me enviaron y tomé en cuenta los reportes que ustedes me hicieron acerca de los problemas que tuvo la plataforma. Como tal, entonces van a ver que a varios de ustedes les aparece no se presentó o en la casilla de punteo les va a aparecer las letras NSP. Si a ustedes les aparece NSP, eso quiere decir que tienen que hacer el examen mañana. Recuerden ustedes que el examen extemporáneo se va a hacer mañana a partir de las 8:30 en la plataforma Moodle. Entonces, para recapitular, hoy van a estar sus notas en la noche, bien noche, pero van a estar hoy, a las 9:30 más o menos. Y cuando revisen, si les aparece NSP en vez de punteo, significa que tienen que hacer ustedes el examen extemporáneo mañana, miércoles 10 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche en la plataforma Moodle. Muy bien. Dicho esto, entonces podemos avanzar ya a la sesión de clase. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes ver la presentación. Le damos un momento. También aprovecho para contarles que la grabación de este contenido no la voy a hacer tampoco en su sección, sino que la voy a hacer con las secciones de mañana. Así que no se preocupen porque sí va a estar en video en la plataforma Moodle a partir de esta semana, pero la grabación no será en este periodo de clase. ¿Se pueden ver ustedes? Bien, estamos viendo entonces ahora la presentación del día. Muy bien. Como tengo que poner la pantalla en modo presentación, por favor, si tienen dudas o comentarios, las van colocando en la caja de chat y yo regreso en unos minutos a ver qué es lo que ustedes han ido escribiendo. Recapitulamos entonces qué fue lo que vimos en la clase anterior. Hablamos acerca de las tres fases de la lectura y habíamos dicho que había tres momentos al momento de abordar un texto académico. La fase de la prelectura, la fase de la lectura y luego la fase de la poslectura. Durante el periodo anterior abordamos la prelectura y la lectura. ¿Qué fue lo que dijimos acerca de esto a muy grandes rasgos? Lo primero, les hacía yo énfasis al momento de hacer prelectura, que al momento de elegir un documento para poder analizarlo desde el punto de vista académico, tenemos que tener certeza de que el texto nos ofrece la información que estamos buscando. A eso es a lo que yo le llamo una apuesta segura para poder leer e investigar, y eso es algo muy importante que tienen ustedes que tener presentes. ¿Por qué? Bien, como ya les he dicho a lo largo de todas estas clases, ustedes son un tipo de estudiante bastante particular, sobre todo porque tienen un tiempo muy limitado. Cada vez que ustedes elijan un texto para poder leerlo, necesitan tener la certeza de que efectivamente van a invertir bien el tiempo que le están invirtiendo, valga la redundancia. ¿Qué nos tiene que responder un libro antes o un documento antes de comenzar a leerlo para poder considerarlo una apuesta segura? Bien, tenemos que saber quién fue el que lo escribió o qué persona fue la que escribió el documento y tener seguridad de que es una persona con reconocimiento en su área o con los conocimientos necesarios como para poder abordar el tema. Luego, ¿cuál es la editorial que está respaldando este documento? ¿Cuál es la editorial que publica este libro? Porque muchas veces hay editoriales que son especializadas en ciertos temas científicos, académicos. Ustedes tienen que tener claro cuáles son las editoriales que pueden tratar de manera más correcta los temas relacionados con el derecho y eso ya también es es un buen medidor al momento de escoger un documento. Por último, saber qué contiene y cuál es la bibliografía que lo sustenta. Si las cuatro preguntas que les hago yo acá tienen una respuesta satisfactoria, entonces pueden ustedes ya considerar el documento como una apuesta segura para poder abordarlo de manera académica. Cuando lo abordan, ¿qué es lo que hacen? Aquí les colocaba yo un ejemplo de un documento que estoy trabajando para platicarlo con ustedes en las siguientes clases, pero luego hablamos acerca de cuál es el proceso de la lectura como tal. ¿Cómo es que leemos textos? Ya les había dicho que esto es algo que generalmente tiene dos claves. La primera es entender y aceptar que el proceso de lectura es un proceso muy personal. Hay personas que a la primera lectura pueden
perfectamente comprender el documento o comprender el texto y hay personas a quienes les cuesta un poco más, que necesitan 2 o 3 lecturas para poder entender lo que están leyendo. Ambos casos están bien. Siempre lo recalco porque al menos ahora no se puede ver, pero cuando estamos en clases presenciales hay personas que en una lectura lo hacen todo bien y a otras les cuesta un poco más. A mí personalmente también me cuesta un poco más y por eso tengo que estar leyendo y releyendo algunos documentos. Ambas cosas están bien. El asunto es, primero, comprender cuál es nuestra forma de lectura y cuál es el ritmo correcto al cual leemos. Y segundo, aceptarlo. Aceptarlo para poder tener paz con lo que estamos haciendo y sobre todo no frustrarnos si no podemos comprender a la primera. Y segundo, también siempre se los digo, hay que leer las veces que sean necesarias. Si a la primera lectura lo hicieron bien, genial. Si les toma 10 veces leer un mismo párrafo para comprenderlo, léanlo 10 veces. El objetivo siempre va a ser el mismo. A la primera o a la 10ª lectura, el objetivo siempre va a ser comprender la información. No importa cuántos pasos tome llegar a ese punto, lo importante es llegar. Entonces, les había contado, podemos abordar el texto de manera académica en principio en 2 fases o en 2 momentos. Una primera lectura, que es una lectura muy exploratoria, muy rápida, y una segunda en la cual comenzamos realmente a destacar información. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cuando hacemos el proceso de lectura, lo que hacemos es ir destacando cuáles son aquellas informaciones que nos son útiles, cuáles son todos aquellos datos que nos parecen importantes, que nos van a servir después. Como es entonces que los podemos aislar, que al final ese es el objetivo de esta segunda lectura, ir aislando aquellos datos que nos son importantes. Lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacer anotaciones, podemos hacer comentarios en una hoja aparte o en un cuaderno aparte, podemos escribirle al margen algún dato al mismo libro o podemos subrayarlo. Cualquiera de todas estas técnicas está bien también. Depende mucho, vemos al principio, la lectura es un proceso personal. ¿Cuál técnica nos funciona más? Pues la que nos funcione más será la correcta para nosotros y esa es la que tenemos que aplicar. En mi caso, yo les voy a mostrar también acá unos ejemplos de cómo fui trabajando un libro que leí hace algunos años. Básicamente es poner en práctica estos 3 puntos, anotaciones, subrayados y comentarios. El primero, que está en uno de sus márgenes, pueden ver que fui muy poco invasivo con el libro, únicamente destaqué un párrafo completo y le anoté al margen el tema general de lo cual hablaba. En este caso, ese documento hablaba acerca de Gilgamesh como tal. Gilgamesh ya hablamos acerca de él en las clases anteriores. Y, y esta es una forma. No quieren rayar todo el libro, se les complica rayar todo el libro, pues solo vayan seleccionando párrafos donde ustedes ven que la información está presente y vayan anotándole al margen qué es aquello de lo que se trata o qué van a encontrar ustedes al momento de releer ese párrafo. Si lo quieren hacer de manera más invasiva, pues entonces pueden hacerlo como en el otro extremo. Ir subrayando con un marcador, con un lapicero, con un lápiz, con un crayón, como ustedes quieran, todas aquellas ideas, todas aquellas oraciones, todos aquellos párrafos que a ustedes les parezcan importantes, que contienen información importante y que les va a servir después. Y ya por último, pues si esto también a ustedes les funciona, pueden pasar también a hacer otro tipo de anotaciones, como por ejemplo esta que yo hacía acá, eh, que siempre a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando estoy leyendo un documento académico, veo una frase, la subrayo y a partir de lo leído, entonces escribo una reflexión en el mismo libro, una explicación con mis propias palabras, una explicación propia acerca del contenido que acabo de leer. Esto es un proceso muy importante, cualquiera de los 3 métodos, porque lo que nos permite es hacer que el cerebro se enfoque en una línea, en un dato, en un grupo de contenido y lo retenga. Si subrayamos, si anotamos, sobre todo si anotamos reflexiones que transformen la información que el texto nos da a nuestros propios términos, estamos de una vez abstrayendo la información. Nuestro cerebro se está apropiando de ella y por eso va a hacer que la retenga mucho mejor. Cuando estamos estudiando, esto es fundamental, fundamental y clave en el proceso de estudio. Tomar la información que leemos y reconstruirla con nuestras propias palabras y nuestra propia forma de discurso va a hacer que automáticamente estemos estudiando, reteniendo y entendiendo de verdad lo que estamos leyendo. Entonces, cuando hagamos lectura, pues siempre entendamos y aceptemos que es personal.
Es personal, no nos comparemos con otras personas, ni con los compañeros, ni con las compañeras, ni con la gente que tenemos en casa. Que nos tome lo que nos tome el esfuerzo que nos toma hasta que estemos realmente satisfechos y que estemos seguros o seguras de que hemos comprendido. Luego, ¿por qué hacemos esto? Por qué escribimos reflexiones? ¿Por qué es que subrayamos? ¿Por qué es que anotamos al margen? Lo hacemos para destacar información. No toda, no toda la información de un libro es importante. Eso es así. No toda la información de un libro es importante. ¿Qué es entonces lo que nos sirve? Pues lo que nos sirve serán algunas líneas, algunos datos, y eso es lo que destacamos. Eso es lo que vamos a ir aislando por medio de estas técnicas. Subrayar, anotar al pie, escribir comentarios, la que ustedes quieran, la que a ustedes les funcione, pero por favor háganlo. Yo sé que sobre todo cuando tenemos libros, cuando tenemos libros físicos, nos da pena, ¿no? Nos da pena y sentimos un poco de culpa, rayando los libros, escribiéndoles, doblándoles. Pero recuerden ustedes que la lectura, la lectura no es el libro. El libro solo es el canal, solo es el objeto. El verdadero contenido, lo que verdaderamente importa, es lo que está escrito en el libro. Y recuerden también que en ámbitos académicos, los libros de texto, los documentos científicos, más que lecturas por placer, son herramientas de trabajo, son herramientas que les van a permitir a ustedes poder obtener información. Que no queden sus libros, por favor, que no queden sus libros sin evidencia de que ustedes los leyeron. Un libro que está sin manchas, que está como si fuera nuevo después de un proceso de lectura, pues sí es un libro que se trató con mucho cuidado, sí, pero también eh, da la sensación de que no lo leímos del todo bien o de que no lo analizamos del todo bien. Que se manchen, no importa, pero que quede evidencia de que ustedes trabajaron en él, que lo utilizaron para su verdadero fin, que es ser una herramienta para generar conocimiento propio. Ya que hicimos eso, ya que manchamos el libro, ya que leímos 10 veces, ya que anotamos, ya que sacamos al pie notas o las sacamos en otra parte, ¿qué sigue? Lo que sigue es el proceso de la postlectura. La postlectura es la finalización de la lectura como tal. Es el paso siguiente, es el último paso. Hay una cosa que ustedes se van a dar cuenta en la medida en que vayan leyendo de manera académica, y si ya lo hacen, pues qué bueno, porque para eso está. Si ustedes lograron hacer de la elección de un texto una apuesta segura, si ustedes lograron completar perfectamente, si ustedes lograron responder satisfactoriamente a las primeras 4 preguntas, se van a dar cuenta después de haber hecho el proceso de lectura que la lectura fue satisfactoria, que la lectura realmente les cumplió la promesa que les hizo. No hay nada más satisfactorio de verdad que escoger un libro con base en la promesa que el libro nos hace, de que nos va a enseñar algo, que nos va a mostrar una información y que en la medida en que vamos leyendo, el libro lo cumple, que vamos leyendo y decimos y pensamos que no pudimos haber escogido un mejor documento, que no pudimos haber elegido un mejor libro, porque lo que estamos viendo es lo que efectivamente nos resuelve dudas, nos da información o nos produce satisfacción de leer. Y un proceso que nos genera eso, la otra cosa que genera es muchos datos. Son muchas anotaciones, muchos subrayados, muchos párrafos destacados. Lo importante de esto es que al final no basta. No basta únicamente con subrayar, no basta únicamente con anotar. Toda esta información, todo este grupo de datos, son datos que tenemos que registrar. Y de eso se trata la fase de la poslectura. La poslectura, entonces, es el proceso en el cual registramos información, pero además no solo es registrarla por registrarla. La información hay que esquematizarla. No toda la información en un documento es importante, claro, ya se los dije, pero también no todos los datos que obtenemos a partir de una lectura son necesariamente del mismo rango en importancia.
La información debemos esquematizarla, debemos colocarla en su justa jerarquía. ¿Cómo es entonces que esquematizamos la información? Bien, para hacer un esquema, que eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente, hoy un poco en la siguiente clase, otro poco, para poder hacer un esquema eficiente, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la jerarquía correcta de los datos, porque los datos tienen jerarquía. Hay unos datos que importan más que otros. Otra noción importante que tienen ustedes que hacerse la idea es que los datos vienen en los textos en forma de ideas, en forma de oraciones o de grupos de oraciones. Y algunas ideas dependen de otras. Aquí voy a hacer una pausa. No, no está acá porque es una teoría bastante más de redacción que de metodología de la investigación, pero también es un buen ejemplo. En redacción siempre hablamos acerca de la oración temática. La oración temática es aquella oración que le da pie al resto de oraciones o al resto de ideas en un párrafo. Es la oración que contiene la esencia de lo que el párrafo es. Sin la oración temática, ninguna de las siguientes oraciones o nada del resto del contenido del párrafo se sostendría, porque no tendría contexto. La oración temática es ese pie que le da vida al resto de contenidos dentro de un párrafo. De la oración temática, también eso es un punto de redacción, pero les puede ayudar a ustedes también, podemos decir que solo se puede encontrar al principio del párrafo o al final. Ese es un, esa en realidad ese es un gran spoiler para ustedes, pero en el buen sentido, y de hecho también es una buena clave al momento de analizar un texto. La oración temática, la oración que nos da vida a los párrafos, solo está al principio o al final. Pero ojo, en documentos académicos como los que ustedes van a ver, casi siempre está al principio y solo al principio. Que esté al final es más un recurso literario que no tiene mucha cabida en documentos académicos. Entonces, sí, tal cual. La oración temática por lo general aparece al principio. Ya que hablamos acerca de esto, entonces, volvamos acá. Cuando logramos identificar cuáles son las ideas que nos importan, podemos empezar a jerarquizarlas para conformar esquemas. Al igual que la oración temática es una oración importante, entonces hay otras que son secundarias y otras que llamamos derivadas. Este sistema de 3 puntos, oración o idea principal, idea secundaria e idea derivada, es lo que le da sentido a los textos. Es la columna vertebral de un documento. Y a partir de esto se puede realmente ir desentrañando cuál es la información que cada texto nos va presentando. Si quieren otro spoiler, por ejemplo, casi siempre vamos a poder relacionar la oración temática con lo que vamos a entender como idea principal. Y a partir de esa idea principal, lo que va a pasar es que se van a ir desprendiendo en jerarquía ideas que sean secundarias e ideas que por último sean derivadas. La gracia de todo esto es que al final del día son cadenas de información, cadenas en las cuales el eslabón que está hasta abajo no puede existir sin el eslabón que está encima y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de esa misma cadena. ¿Cómo se ve esto ya en la práctica? Vean ahora. Les voy a proponer este texto. Leámoslo juntos. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que dan identidad a una sociedad. A lo largo de la historia, el patrimonio representa aquello a lo que los grupos humanos pueden aferrarse para sentir pertenencia entre sus miembros. En Guatemala, los bienes patrimoniales están presentes en todo el país. Los saberes, los objetos considerados sagrados y los edificios históricos son algunos de sus representantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el baile de moros y cristianos de Río Negro, Paja Verapaz. Lectura exploratoria. Hagámosla de nuevo un poco más despacio. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que dan identidad a una sociedad. A lo largo de la historia, el patrimonio representa aquello a lo que los humanos pueden aferrarse para sentir pertenencia entre sus miembros. En Guatemala, los bienes patrimoniales están presentes en todo el país.
Los saberes, los objetos considerados sagrados y los edificios históricos son algunos de sus representantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el baile de moros y cristianos de Río Negro en Baja Verapaz. Fíjense bien, este párrafo nos habla acerca de un tema, pero ¿cómo es que lo articula? ¿Cuál es la columna vertebral de la información que está contenida en él? Hay tres momentos, tres puntos, tres oraciones que nos van a dar las claves acerca del contenido del párrafo. Ejercicio para ustedes. Cuéntenme, les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que analicen ustedes este párrafo y me cuenten. Uno, ¿de qué habla el párrafo? Dos, ¿cuáles son las ideas principales, le vamos a llamar? ¿Cuáles son estos tres puntos claves que dan la coherencia al texto? Y por último, ya que identificamos esas tres ideas, esas tres oraciones, ¿cómo las jerarquizamos? ¿Cómo encontramos o cuál es el orden que nos va a dar? ¿Cuál es la idea esencial? ¿Cuál se deriva de este esencial? ¿Y cuál es al final únicamente la colita del contenido? Se los voy a dejar acá. Solo denme un segundo. Voy a cerrar mi micrófono. Voy a cerrar mi micrófono y les voy a dar entonces a ustedes 5 o 6 minutos para que puedan analizarlo y me contesten estas tres preguntas. Ya sus compañeros están dentro y ¿qué les iba? Nada, eso. Les voy a cerrar el micrófono. También otra cosa, si quieren mi consejo para que puedan aplicarlo bien, si tienen un cuaderno, copien el párrafo. Y a partir del párrafo copiado, entonces pueden ustedes subrayar, anotar, tachar lo que ustedes quieran sobre el documento mismo. Vamos pues, unos minutos entonces. Lick, disculpe, pero puede poner para allá, gracias. Lo siento, solo estoy aceptando una compañera que llegó ahora. Pero ahora sí se los dejo aquí en Lick, el modo presentación para que lo puedan ver. por favor, gracias.
Muy bien, estamos de vuelta. Vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Si ven ustedes este texto, les decía yo que había tres claves, las tres preguntas para responder a cuál era el tema en general, cuáles eran estas tres ideas que podíamos marcar como principales, pero dentro de esa importancia no todas importaban igual. Más bien, las tres se podían ir encadenando en una cadena que va de arriba hacia abajo, de más importancia a menos importancia. El ejercicio era entonces justamente ese: identificar el tema, identificar las oraciones y luego jerarquizarlas. ¿De qué nos habla entonces, muy grandes rasgos, este documento? No me lo contesten, yo les estoy respondiendo el ejercicio de una vez. ¿De qué nos habla? Nos habla de varios puntos, ¿no? Nos habla sobre qué es el patrimonio, nos habla a partir de qué es el patrimonio, nos cuenta que en Guatemala hay patrimonio, y a partir de decirnos que en Guatemala hay patrimonio, nos da un ejemplo de patrimonio en Guatemala. A partir de esa línea, entonces, podemos ir obteniendo el tema central. Muy grosso modo, muy generalista, nos habla sobre el patrimonio cultural, como tal, sin mayores complicaciones. ¿Cuáles son esas tres ideas entonces? ¿Cuáles son esas tres oraciones? La primera es, como ya les decía, lo que podemos entender como oración temática. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que le dan identidad a una sociedad. Bien, luego, la siguiente oración únicamente es un complemento de la primera. ¿Dónde entra el segundo eje temático? Un poco más abajo. En Guatemala, los bienes patrimoniales están presentes en todo el país. Ese es el segundo punto que nos da el párrafo. ¿Qué nos dice después? Otro complemento que también le da contexto a la primera idea. Pero al final entonces nos dice: ejemplo de estos bienes es el baile de moros y cristianos en Río Negro, Baja Verapaz. Colocado en subrayado, se vería más o menos de esta forma. Bien, si ya hicimos esto, entonces ya tenemos nuestras ideas. Lo que hacemos después es jerarquizarlas. Saquémoslas, saquémoslas de este espacio, llevémoslas a otro. ¿Cuál es el tema? A muy grandes rasgos, nos habla del patrimonio cultural. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es esta oración temática? ¿De qué es de lo que nos está hablando? Pues de qué es el patrimonio. Nada más. La idea secundaria, que se deriva justamente o que parte de la idea de que es patrimonio, es aquella que nos afirma o que nos habla acerca del patrimonio en Guatemala. Y por último, entonces, nos llega un ejemplo, un ejemplo de patrimonio guatemalteco. Lo que quiero que noten, lo que quiero que noten al final del día es cómo el ejemplo de patrimonio guatemalteco no tendría sustento si no se nos hubiese hablado antes del patrimonio en Guatemala. Pero hablar del patrimonio en Guatemala tampoco hubiese tenido sustento si no nos hubiesen contado primero qué es el patrimonio. Así es como se forman las cadenas y así es como identificamos las ideas principales dentro de un párrafo, las secundarias y las derivadas. Cuando ya tenemos todo esto claro, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente generamos un esquema. Lo ponemos de forma gráfica. Hasta arriba el tema, el patrimonio cultural, y a partir de ahí entonces empezamos a seccionar o a desglosar. ¿Cuál es la idea principal del párrafo? Es aquella que nos cuenta qué es el patrimonio. Y a partir de eso entonces nos habla acerca de qué es el patrimonio en Guatemala. Y por último, ya que hablamos del patrimonio en Guatemala, damos un ejemplo. Así funcionan los esquemas y así jerarquizamos información en un párrafo. Un tema central del que se desprende una columna. ¿Funciona esto con textos más grandes? Por supuesto que funciona. ¿Qué es lo que hacemos? Que a partir del tema central que está hasta arriba, generamos una columna para cada uno de los temas. Como en este caso solo era uno, pues entonces solo hacemos una. Pero cuando hablamos de textos más grandes con varios párrafos, agregamos una columna por cada uno de esos bloques de contenido. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Bien, recapitulemos. Prelectura, lectura y poslectura. Genial. La prelectura busca que hagamos apuestas seguras al momento de leer. La lectura lo que hace es que nos garanticemos haber comprendido el contenido. Y por último, en la postlectura, esquematizamos la información que obtuvimos a partir de la lectura del documento. Lo ejercitamos
de manera más profunda en la clase del próximo jueves. Por ahora, este es el otro aviso que tengo para ustedes. Para su segundo examen parcial, ustedes tienen que entregarme necesariamente tienen que entregarme un documento escrito. Tienen que desarrollar un tema de investigación y tienen que entregarme un ensayo a partir de eso. Por ahora, porque todavía no hemos entrado a ver la parte de redacción como tal, por ahora quiero que vayan avanzando en estos 3 primeros puntos. Pónganle atención muy bien. Punto número 1, van a elegir un tema de investigación. Por favor, que sea un tema de investigación relacionado con su carrera. Ustedes van a ser abogados, van a ser abogadas, tienen que dominar no solo el lenguaje jurídico, sino también los temas que están relacionados con el derecho en el país. En este curso siempre surgen temas muy interesantes y a las personas les interesan mucho temas relacionados con femicidio, por ejemplo, o temas relacionados con el aborto o temas relacionados con la pena de muerte. A mí me parecen buenos temas para que ustedes investiguen. Si ustedes, cualquiera de los 3 que ustedes elijan o cualquier tema que ustedes elijan, que sea un tema que les interese mucho a ustedes para que puedan hacer el proceso de manera consciente y sobre todo de manera motivada. Si van a elegir, por ejemplo, la pena de muerte, pueden entonces preguntarse cuáles son los fundamentos legales para no aplicarla en Guatemala o bien para aplicarla, como algunos sectores de la sociedad piden en la actualidad, aunque la discusión en realidad eh, es bastante estéril porque las condiciones sí son muy claras, pero en general no se tiene tan claro el marco jurídico de la pena de muerte y por eso siempre hay discusiones alrededor de ella. Es un buen tema de investigación. Si les gusta el femicidio, pues también es un tema interesante. Y si les gusta el aborto, pues también, claro que hay una dimensión legal, por supuesto que hay una dimensión jurídica en torno a este tema. Elijan un tema como punto número 1. Punto número 2, necesito que busquen las fuentes adecuadas para poder consultarlo. Si ya eligieron su tema, pues entonces empiecen a buscar libros o documentos que les sirvan y que ustedes puedan considerar que son justamente apuestas seguras, que lo que ustedes vayan a encontrar en el documento sea información que les va a ser útil. Y ya que ustedes pudieron identificar esas fuentes, las que sean, no me van a poner una y no me van a poner Wikipedia, por supuesto. Busquen fuentes académicas, 2, 3, 4, y ya que las tienen, pues léanlas. Léanlas y apliquen el proceso de lectura. Las 3 fases. Prelectura, ahí van a escoger. Durante la lectura van a destacar todo lo que a ustedes les llame la atención. Y en la poslectura comiencen a esquematizar. Todavía nos falta ver una clase en torno a la esquematización, así que esperen a esto. Y por el momento solo se quedan ahí. Todavía no escriban nada. Van a escribir, sí, pero en el momento en el que hablemos de redacción, la próxima semana. Por ahora solo vayan eligiendo su tema y vayan buscando formas o fuentes de investigación, por favor. Una cosa también que es importante recalcar a partir de los esquemas. Los textos que están bien escritos y sobre todo los textos académicos se pueden reconstruir hasta su forma básica, hasta su columna vertebral. Si un texto está bien escrito, está muy claro cuáles son sus ideas principales, secundarias y derivadas y está muy claro también cuál es la estructura que tiene detrás. Y eso casi solo lo van a encontrar justamente en ambientes académicos. Es difícil encontrar eso en otras partes, pero si ustedes pueden reconocer bien la estructura, es que el texto se construyó bien. Quédense con eso, porque la próxima semana, las próximas semanas, cuando empecemos a hablar acerca necesariamente de redacción, esto va a ser clave. Hacer o plantear una buena estructura es la clave que nos va a repercutir en un buen texto. Muy bien. Voy a ver qué tienen ustedes por acá. Y si no tienen ninguna pregunta, entonces por ahí damos finalizada la clase de hoy. Yo los veo el próximo jueves. Por favor, recuerden siempre la información del principio. Hoy por la noche, como a eso de las 9:30, van a poder ver sus notas en la página, no en Moodle, sino en la página. Y si a ustedes les aparece la casilla de punteo con una NSIP, significa que tienen que hacer su examen mañana a las 8:30 en Moodle. Por lo demás, entonces, yo los veo el jueves. Que tengan muy buena noche. Cuídense. Diego, dígame. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Licenciado, una Feliz pregunta. noche. Sí, Por ejemplo, si en uno de los que tuvimos problemas al enviar la pregunta y tuvimos una calificación, pero queremos hacernos el examen, ¿podremos hacerlo? no. Solo los que Es les solo aparece para en los ese. que tuvieron.
Solo los que les aparece en NSP. Si usted me Correcto. manda si usted tuvo calificación y me lo hace de nuevo, se va a quedar con la calificación que ya tiene. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Respuesta para Diego. No hay que delimitar el tema. No. Al final del día, esta no es una clase de metodología de investigación, es una clase de redacción. Estamos haciendo esto para ver el proceso de lectura, pero al final de cuentas, lo que yo voy a evaluar es cómo ustedes escriban el texto. No necesariamente la información, no necesariamente sus fuentes, no necesariamente la amplitud del tema, sino cómo lo presenten, cómo lo escriban para ver si es una redacción breve, concisa y coherente. Entonces no se preocupen mucho con delimitar temas. No es el objetivo de este curso. Listo, Diego, feliz noche. Para los demás, por favor, vamos saliendo. Licenciado, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, Leila. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjese, licenciado, que yo le había contado que había tenido problema primero con la inscripción, después con la asignación y después con la asignación en Moodle. Pues gracias a Sí. Dios, ya hoy me lo arreglaron y ya Ok. pude entrar, pero yo quería preguntarle si puedo evaluarme mañana. Pues es que usted no ha hecho examen, entonces sí, evalúese mañana. Ah, bueno. Ay, muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho, ¿eh? Muy bien. Feliz noche. Gracias, feliz noche, licenciado.